Ian Gray. Biografía del zar ruso Iván IV llamado Iván el Terrible. Prólogo del autor. Iván será siempre motivo de controversia, como ya lo fue en su tiempo. Era de un carácter extraordinariamente complejo y no aceptaba términos medios ni en su conducta ni en sus palabras. Tenía una personalidad viva y poderosa, e inspiró apasionadas leyendas y polémicas. Su vida fue trágica. Desde su más tierna infancia, y a lo largo de toda su vida, el miedo, las calamidades y las tragedias personales le agobiaron. Todas estas desgracias, en la mayoría de los hombres habrían causado la perdición. El miedo, la traición y la desesperación le convirtieron en un hombre desconfiado al que costaba poco encolerizarse. Los castigos que infligía a los demás eran los normales en aquellos tiempos. Es evidente que su comportamiento da muestras de muchos síntomas de un maníaco depresivo. Su preocupación por el pecado, su ansiedad obsesiva en cuanto a su dinastía y sus reacciones poco humanas le llevaron muy cerca de la locura en ciertos momentos de su vida. Pero, al mismo tiempo, era un hombre capaz de sentir afecto y, en ocasiones, era amable y generoso, así como tolerante, y en todos los casos fue siempre un soberano práctico y responsable en lo referente a los intereses del imperio. Iván fue uno de los zares más representativos y sobresalientes de Rusia. Hombre dominante, de gran inteligencia y habilidad, era un gobernante por naturaleza, y por ser el primer zar coronado con este título en Rusia, exigía la lealtad y devoción de todo su pueblo, para el cual él representaba el centro y epítome de la nación. Iván estableció su poder absoluto en Rusia y convirtió la nación en una unidad, cuando en la inquieta Europa del siglo XVI los estados centralizados giraban enteramente alrededor de sus monarcas. Puede decirse que el acontecimiento que convirtió a Rusia en nación fue la conquista de los kanatos de Kazán y Astracán, hechos que hicieron exaltar la imaginación de todos los rusos. También fue Iván quien estableció los fundamentos del futuro imperio ruso, abriendo el camino a la colonización hacia el este. Luchó en Occidente para conseguir un acceso al Báltico y para que Rusia tuviera su parte en el comercio y libre intercambio con el resto de Europa. Además, su reinado transcurría en unos momentos en que se creaba la maquinaria del gobierno centralizado y son muy notables las importantes reformas que llevó a cabo, tanto políticas como administrativas y eclesiásticas. Sus súbditos le llamaron Grozny, que en ruso significa el temido, es decir el zar que ha de ser temido, en el mismo sentido en que Dios debe ser temido. La palabra Grozny puede que al ser aplicada a Iván incluyera también la idea de groza, tormenta, porque su temperamento era ciertamente tormentoso. Pero la palabra temido refleja mejor la actitud de sus súbditos, que quedó bien definida por el inglés Anthony Jenkinson, quien escribió: creo que en toda la cristiandad no hay príncipe que sea más temido por sus vasallos, ni tampoco más amado. El abuelo de Iván, Iván III, en algunas épocas de su reinado también fue conocido con el apodo de Grozny, porque al igual que su nieto era un gobernante fuerte, pero los historiadores se refieren a él más a menudo con el sobrenombre de El Grande. Sin embargo, no se debe a un simple error de traducción el que la palabra Grozny haya sido aplicada como el Terrible. Este sobrenombre deriva también de la reputación de Iván en el extranjero durante su reinado, reputación que ha quedado adherida a su figura a través de la historia, y que se debe principalmente a los informes y polémicas de sus enemigos, en particular del príncipe Andrei Kurbsky, cuyas calumnias, más que ningunas otras, han oscurecido la figura de Iván y contribuido a desmerecer su importancia como gran gobernante de toda la nación. A fin de cuentas, me he encontrado con un Iván mucho menos terrible de como la leyenda lo presenta. Esto no significa, sin embargo, que las crueldades perpetradas durante su reinado no sean ciertas ni tuvieran la importancia que se les ha dado. Pero también es importante tener en cuenta que los hechos deben ser juzgados tomando como referencia las costumbres de la época. La inflexibilidad de Felipe II de España en los Países Bajos, las barbaridades de la Inquisición así como la masacre del día de San Bartolomé en Francia y la crueldad de los ejércitos alemanes, suecos y polacos, todo ello formaba parte de la época en que vivió Iván. Eran tiempos crueles, y la conducta de este zar y de su gente no era peor que la de sus contemporáneos. Al escribir este ensayo con frecuencia me he visto sorprendido por la semblanza de Iván con sus paralelos contemporáneos. Refiriéndose a Stalin, dijo Khrushchev el 10 de marzo de 1963, que era una persona muy enferma, que sufría de manía persecutoria. Esto se podría aplicar también a Iván en algunas etapas de su existencia.
Pero aparte de las ejecuciones y persecuciones, se pueden encontrar otros paralelos entre la Moscovia del siglo XVI y la Rusia soviética del siglo XX, los cuales causarían impresión en todos los que están interesados por el pueblo ruso y por su historia. Los oprichniki, los esfuerzos por conseguir abrirse paso hacia Occidente, hacia el sur y hacia el este para asegurar las fronteras de la nación, la colonización de las tierras vírgenes y otros hechos del reinado de Iván parecen a veces simplemente los primeros pasos de los acontecimientos llevados a cabo en el siglo XX. Esto no deja de ser una prueba de la continuidad que es esencial en la historia de Rusia, continuidad que a menudo pasa inadvertida. Quality eBook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El ebook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality eBook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality eBook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality eBook disfrutarás del placer de la lectura.